Mi nombre es Clarisa y espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos vamos a sumergir en una aventura que va a tratar sobre el teatro y las artes visuales. El teatro es un término procedente de la palabra griega teatrón, que se traduce al español como sitio o lugar para la contemplación. Es uno de los componentes de las artes escénicas y está vinculada con la actuación. En su desarrollo intervienen actores que reproducen una historia ante un público, mediante la palabra, el canto, la gestualidad, la música, escenografía y sonidos. Del mismo modo, la denominación o concepto de teatro se utiliza para referirse al género literario, que abarca las obras de teatro y textos escritos para ser representados ante unos espectadores en vivo mediante una grabación o transmisiones televisivas. También se conoce como teatro al edificio o instalación donde se representan tradicionalmente las obras de teatro. Se incluyen en este ámbito espectáculos como el ballet, la ópera, monólogos o la pantomima. Pero ¿cómo surge el teatro? El teatro nació en la antigua Grecia entre los siglos V y VI a.C., en concreto en su capital, Atenas. Los ciudadanos atenienses realizaban ceremonias en honor a los dioses de la vegetación y del vino, uno conocido como Diocinio. Estos ritos evolucionaron poco a poco hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el teatro, siendo así uno de los mayores avances culturales de la civilización griega, tanto que en cada nueva ciudad o colonia era imperativo la construcción de un edificio para el teatro, en lo que hoy se ha convertido en una gran tradición cultural. Es importante conocer los elementos que conforman el teatro. Los vamos a ver a continuación. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes. Estos encarnan su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. Sus acciones definen lo que pasa en el mundo ficticio en el que transcurre la historia, hacen avanzar el desarrollo de la trama y además expresan las emociones que acompañan a la obra, mediante su lenguaje no verbal, utilizando todo el cuerpo y las cualidades de su voz. La audiencia. La concepción de una obra de teatro se lleva a cabo teniendo en mente las características culturales, sociales y psicológicas de la audiencia, de manera que todo lo que pasa pueda ser comprendido. Es uno de los elementos del teatro que pasan desapercibidos, por darse por supuestos. Pero lo cierto es que el público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo. También hay casos en los que los actores interactúan con el público de manera verbal o físicamente para desarrollar la narración juntos de manera más o menos improvisada. La escenografía es el conjunto de los objetos y los decorados que se utilizan para representar el espacio en el que transcurren los actos y pueden ir cambiando a medida que se pasa de un lugar a otro. El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención a las líneas del diálogo. Es el elemento de la obra de teatro que plasma por escrito las ideas y temas que se trabajarán en la representación, y su autor es el dramaturgo. La iluminación. Los focos se pueden articular para dirigir la atención de la audiencia a un punto determinado del escenario, mientras se esconden ciertos objetos. Pueden usarse varios de ellos de manera coordinada para generar una sensación concreta mediante sus patrones de movimiento. Y también pueden llenar el escenario de diferentes colores dependiendo de lo que pase en escena. El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmética, aunque eso no significa que su objetivo principal sea el embellecer a los personajes. De hecho, en muchos casos, el efecto que produce es lo contrario, dado que las técnicas actuales se pueden modificar el relieve de la cara de los actores para que adopten expresiones grotescas. El maquillaje se usa para una gran diversidad de propósitos, entre los que encontramos varias finalidades de técnicas y otras que son de contenido. Entre las finalidades de técnicas del maquillaje destacan el contrastar los efectos de la distancia y de la iluminación artificial de la cara, a la que el público tenga una imagen más clara y fiel de cómo lucen los personajes. El vestuario consiste en aplicar productos a los actores para que expresen sensaciones e ideas, mediante su simple presencia en el escenario, y también en este caso se juegan con las paletas de colores para transmitir conceptos de manera inmediata, sin necesidad de hablar. El sonido en una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos del sonido complementarios, que ayudan a entender lo que pasa en la historia. Puede formar parte de la historia o ser escuchado por los personajes o simplemente acompañarla, sin formar parte de lo que pasa en ella de manera literal.
La voiceover es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en el acto de la obra de teatro y que no está a la vista del público. Normalmente da información que narra y acompaña el desarrollo de la trama dando información añadida. El director de la obra de teatro es la persona encargada de coordinar el resto de los elementos del teatro, tanto los materiales, la iluminación, el sonido, entre otros, y asimismo coordina las acciones que deben realizar los actores para interpretar a sus personajes en todo momento. Después de terminar los elementos del teatro, es importante destacar que existen 7 géneros teatrales. Entre ellos tenemos la tragedia, que es el género dramático más tradicional de la historia del teatro. La muerte, destrucción y los desenlaces fatídicos son los principales argumentos y asuntos que se desarrollan a lo largo de estas obras, en el cual participan personajes ilustres o heroicos, como los principales protagonistas. La comedia es uno de los elementos más divertidos. En contraposición con la tragedia, el objetivo principal de la comedia es ofrecer alegría y optimismo al espectador. Es clave el humor. Este tipo de obras de teatro tratan cuestiones de la vida cotidiana a modo de risa, conectando con el espectador y sacando su mejor sonrisa. Sin duda, es uno de los géneros dramáticos preferidos por la audiencia e incluso para el formato de obras de teatro infantil. En el drama encontramos el auténtico reflejo de la vida, basados en los temas más cotidianos. El drama nos acerca a los conflictos y las escenas habituales del día a día, a través de diálogos serios y más profundos. El público llega a verse reflejado con los propios autores, ya sea de modo de tragedia o a manera de humor. El musical nos pone a todos a bailar y a cantar. En estos, las obras de teatro son más queridas en la actualidad. Cada temporada, miles de espectadores llenan las salas de los teatros más importantes para disfrutar esta combinación de música, baile e interpretación. En la ópera encontramos todo un clásico, acompañados de una orquesta. La ópera es una de las obras dramáticas y musicales que únicamente es representada mediante el canto. El monólogo es una pequeña reflexión que habitualmente suele realizar un único actor frente al público. Y finalmente tenemos la tragicomedia, la mejor combinación de los géneros dramáticos más comunes, la tragedia y la comedia. Ahora sí, amiguitos, ya que conocemos qué son las obras de teatro, vamos a pasar a las artes visuales. Estas son creaciones únicas y libres de expresión, generadas por el hombre y apreciadas a través de la vista. Este tipo de arte se manifiesta a través de las artes plásticas y el arte digital actualmente, el cual surgió como resultado de la creciente evolución tecnológica. Existen elementos que lo componen, entre ellos tenemos el punto. Es el elemento primario de la expresión plástica, no tiene dimensiones, solo tiene posición. El punto es consecuencia del encuentro del instrumento utilizado con la base o soporte. La línea es el elemento resultante del movimiento del punto, tiene dirección. Cuando esta es invariable, tenemos una línea recta. Reemplazamos la palabra movimiento por la palabra tensión, que es la fuerza interior del elemento. El contorno es el conjunto de líneas que limitan un cuerpo o espacio y que establecen el dibujo propiamente dicho. El plano son los elementos básicos que constituyen el elemento visible del objeto, en combinación con las líneas, las que desarrollan desde un punto de vista configurativa la superficie que se percibe. Todo lo que se ve en una obra son planos que surgen o se crean por las diferencias de valores tonales, cromáticos o de texturas, y asimismo por los límites que imponen las líneas. El fondo es todo aquello que no es figura, es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados, que no son centro de atención. El fondo sostiene y enmarca a la figura y por su contraste tiende a no ser percibido o a ser omitido. La forma y figura es la apariencia o el aspecto externo de un cuerpo u objeto, a través del cual se puede distinguir frente a otros. La textura se denomina así no solo a la apariencia externa de la estructura, sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. La escala. Todos los elementos visuales tienen la capacidad para modificarse y definirse unos a otros, es decir, no podrá existir lo grande si no existe lo pequeño. Este proceso es lo que denominamos escala.
La dimensión se refiere a la longitud, extensión o volumen que una línea, superficie o cuerpo ocuparán respectivamente en el espacio. Por ejemplo, las dimensiones de un objeto son las que en definitiva determinarán su tamaño y su forma tal cual los percibimos. El valor tonal es la apariencia visual de una superficie según el grado de luminosidad e intensidad relativa, es decir, la presencia o ausencia cuantitativa de la luz en una superficie y las influencias ambientales en un momento dado. El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independientemente de la materia colorante de la misma. El color en su campo gráfico tiene varias aplicaciones clasificándose en color denotativa y el color connotativo. Y así concluimos con los elementos de las artes visuales. Ahora que los conoces, te invito a que elabores algún producto, ya sea una obra de teatro o un arte visual, en el cual utilices todos estos elementos que te he mencionado. Fue un gusto el día de hoy estar contigo. Espero te hayas divertido. Yo me divertí muchísimo. Te mando un saludo y espero te encuentres muy bien.